Muy buen día, profesor. Profesor, ya no le vamos a decir más cachón, profesor. Porque usted con esa literofilosofía lo deja a uno regado con esa vaina de la vaca y el toro, que uno tiene cacho y el otro no, profesor. Y entonces, y ya mejor perdónenos, profesor. Ah, bueno, yo no soy Dios para perdonar. Perdona es Jesús, el que perdona, nos quitó todos los pecados del mundo. Y entonces hay un pensamiento, dijimos en la clase pasada, ¿verdad? Sí, profesor. Profesor, y como literofilósofo queremos decir lo que usted dijo, que había un ángulo de 90 grados, que la Tierra tenía 4 ángulos. También usted dijo que habían un radio 3,1416 y los dos conformaban un diámetro. Que hay un diámetro de norte a sur y de este a oeste o de oeste a este, y que eso forman los trópicos de Cáncer, Capricornio, la línea imaginaria del Ecuador, y los diferentes trópicos y los diferentes hemisferios, occidental, oriental, etcétera, etcétera. Y que eso es posible para la navegación aérea y todas las cuestiones. Pero profesor, usted llega un momento en que habla del ángulo y dice que si trazamos una bisectriz en un ángulo recto nacen 2 de 45. Así digo, profesor, sí, claro. Y como usted nos ha enseñado literofilosofía, que es no tragar entero, queremos que nos aclare la cuestión de Lenin y de dónde sale esa palabra imperialismo. Y también decirle, profesor, que usted dijo, habló de que al trazar el 46, será, profesor, que 22,5 daría 50 en el ángulo recto. Entonces no puede ser 12,5, por eso no, aquí estamos dando una idea que en cuestiones logísticas y en cuestiones semánticos, numerales, dan una idea de cómo a medida que pasamos bisectrices en los ángulos que van quedando, se va reduciendo el ángulo. Y por eso hay ángulos de 9 grados, de 12 grados y medio, de 10 grados. Al dividir el de 90 en 2 quedarían el de 90 en 2 quedarían 45 y 45. Ya puede hablar ya de agudo porque ya no es recto. El recto tiene 90, la Tierra tiene 4, 360. Así se forma una circunferencia con sus diferentes ángulos. Pero al dividir uno de 45, y la bisectriz lo divide en 2, entonces son 22 y medio, y 22 y medio serán 45, y así va pasando bisectrices y hasta puede llegar un momento en que solamente queda una uñita, y es un grado, un ángulo de, ¿verdad? Y así por el estilo, es lo que quisimos decir. En literofilosofía, la verdad y la equivocación juegan papeles importantes en la dialéctica. Si nosotros estábamos hablando de eso, si nosotros vemos la palabra imperialismo y vemos que nace, sí, de un hombre bruto, estúpido, un campesino, un hombre que no sabe casi ni decir su firma, y aparece de pronto, dicen algunos medios de comunicación de dominio, que se llamó Lenin, profesor. Los obreros y los trabajadores también se educan. Lenin, imagínate tú, si era como dicen los medios de comunicación de derecha y de todas estas cuestiones que la llamamos hoy los malos izquierdistas que no entienden muchas cosas. Dicen que un hombre de esto que crea el Estado y la revolución, que crea y habla y mete la palabra imperialismo a lo que conoce como el imperio capitalista, y escribe materialismo y imperiocriticismo y escribe más de 2 docenas de libros, y que es el padre de la revolución rusa, que logra un poder inmenso creando un bloque soviético y que se abre al mundo hasta dar hoy en día una potencia como Rusia, y viene de aquellos hombres que lucharon y acabaron con lo que iba a ser un imperialismo alemán, con Hitler. Ahí creo que entró Inglaterra, entró Francia, entró Estados Unidos en una forma, y así por el estilo nace el hombre que está pegado en el dólar, que si usted lo analiza bien tiene una sonrisa como la de la Mona Lisa, que se le ve como un cinismo, no sé si ese es Washington o otro, se le ve como un cinismo, como una cosa de todas maneras un hombre
importantísimo en la historia del mundo. Y eso era lo que traté de decirle cuando estaba dividiendo los ángulos con Bissetrice. Pero ahora quiero hablarle de que Lenin no era un estúpido. Abogado. Venía de clase pobre, sí, pero se educó, fue educado y es el padre de la revolución bolchevique. Hasta estatua tiene y tiene docenas de libros. Y su pensamiento es muy importante e incluso para estos momentos históricos. Y bebió de la fuente de un gran filósofo economista como fue Karl Marx, y que entra en escena Marx, un gran amigo precisamente inglés, que su padre era dueño de los grandes de las grandes creaciones de automóvil en Inglaterra, y le daba la mano a Carlos Marx cuando le quitaron su cátedra en Bronx y lo redujeron a casi una maldición de que nadie le diera nada, como sucedió con Spinoza. Y Marx vio morir a sus 7 hijos de hambre física y a su mujer de tuberculosis, que era la que con una maquinita cosía en el sótano de una alcantarilla en Alemania. Así redujeron a este gran pensador Karl Marx, que fue el que atacó y descubrió las leyes del capitalismo. Y por eso esa lucha viene ideológicamente desde mucho tiempo. Pero cuando usted escucha a una persona que a dura pena sabe leer y escribir y te va a decir que Lenin era un estúpido, un hombre que crea docenas de libros, padre de la revolución bolchevique, hasta la transformación de llegar a crear una potencia de Rusia, como fue el famoso bloque soviético, y luego la perestroika, que significa en ruso periodos de cambio, hasta la Rusia actual, que tiene tambaleando a la potencia hegemónica estadounidense, y con ese cínico Washington en el dólar de $1, que creo que aparece en el dólar de $1, en los demás no aparece. Tiene una sonrisa como la de la Mona Lisa, y ahí se ve el cinismo de una cultura. Por lo tanto, quedamos pendientes en eso, ahí quedamos la última clase, que este hombre no era ningún estúpido, un hombre que crea el materialismo y empiriocriticismo, crea la revolución rusa, bolchevique, obrera, trabajadora, sea que venga del pueblo, de las clases más humildes. Era un pensador y práctico, y esto tiene que ver con el estudio del materialismo histórico y el materialismo dialéctico, que era lo que estamos hablando, y la lógica y el pensamiento de Karl Marx, que ya le dije algo acerca de ello, pero quiero decirle algo de Lenin. Resulta que partiendo de la idea de la identidad de la dialéctica, la lógica y la teoría del conocimiento, Vladimir Lenin define así la lógica. La lógica es la ciencia que estudia no las formas exteriores del pensamiento. Fíjese, un hombre que sea estúpido porque es campesino, y que brusco, y que bruto, y que tal, y que lo mismo Mao Zedong, que era maestro, y que escribe tantos libros. Mao Zedong, sus obras completas, por ejemplo, le hace y entenderá las leyes de la contradicción y todas esas cuestiones, la negación de la negación, etc. Y partiendo de esta idea, entonces nos damos cuenta que este Vladimir Lenin no era ningún trabajador o obrero y estúpido, ni corroncho, ni nada de esa vaina, como tratan de decir los medios de comunicación de derecha cuando hacen que ustedes crean todo lo que le digan, metiendo una cantidad de mentiras. Y él define así la lógica, como ciencia que estudia las formas exteriores del pensamiento, sino las leyes del desarrollo de todas las cosas materiales, naturales y espirituales. Es decir, las leyes que rigen el devenir de todo el contenido concreto y el conocimiento del universo. Representa el balance, la suma, la conclusión de la historia del conocimiento del mundo. Las formas lógicas que tienen un contenido en el cual se reflejan las leyes objetivas que revelan y que regulan el movimiento de la naturaleza y la sociedad. Este hombre creador del Estado y la revolución, materialismo y imperiocriticismo, el imperialismo y su última fase, que es cuando ya el monstruo, al quitársela de la cabeza y el cuerpo hace más daño, se tambalea, y ese pesado volumen
de un dinosaurio monstruoso sin cabeza cae, por supuesto que hace daño. Entonces hay que saber cómo amortiguar esa caída para acabar de destruirlo. La dialéctica como generalizaciones de la historia, del conocimiento, que es el lugar de la dialéctica en el sistema de la filosofía marxista, que la estudian muchos hombres que combaten desde el monte, sean campesinos corronchos, obreros corronchos que sean al monte o no, pero son hombres que estudian esta cosa y por eso nosotros no podemos imponerse solamente que la verdad absoluta es la mía, que es una lógica idealista, sin ningún consenso, sino que la historia la va escribiendo el hombre y se va acoplando a un mapa que sigue. Y ese mapa que se da, entendiendo bíblicamente la cuestión de mapología, de mapa, la Biblia como una brújula, puede tener que, no tiene nada raro que en el contexto del mundo llega un momento en que Judá y las otras 10 tribus se reúnan y se cree mucho más adelante, cuando se dé un giro estos pueblos al nuevo movimiento que proviene de estas cosas, llega a ser Israel el próximo imperio o el próxima potencia mundial. Ya la tiene en la parte económica, que la tiene la gente que quedó en el sur de Jerusalén, como capital de Jerusalén en el sur, que se llaman las tribus de Judá. Está Benjamín, hay muchas, pero quedaron 10 al norte. Y cuando se reúnan todos será, creo yo en mi pensamiento, un poco absolutista, idealista, pero al mismo tiempo compaginando con el materialismo histórico, llega a ser, no es el tiempo todavía, Israel la próxima potencia mundial. En el momento en que las 10 tribus y las tribus de Judá y las que quedaron en el sur con capital en Jerusalén, y hay una gran hermandad entre todos esos pueblos, el Asia Menor será el próximo, Euroasia será el próximo en lo futuro bloque mundial que dominará el mundo. Aún no es el tiempo, pero la experiencia y la necesidad y las cosas van dando, como en literofilosofía, analizando los porqués de los fracasos, por qué esto no dio así, pues se va el hombre ir guiando en su realidad histórico-social y también las potencias económicas, porque vimos que hay potencias económicas, culturales y sociales, social política, social económica, y por lo tanto pienso pues como pensador que sí, va a llegar Israel cuando se reúnan nuevamente, y el norte y el sur de Judá, que fueron cercenadas por guerras civiles en época de Robán y las cuestiones malas administrativas de Salomón por adorar a otros dioses, el cual inmediatamente creó algo que ese mismo Dios antiguo en leyes le había dicho, que no adorara a otros dioses de otras naciones. Y por eso fue que pensé en una época de cuestión del Dios nacionalista, y eso pertenece a ese pueblo. Y sí puede llegar a ser ese pequeño país, que creo que es un poquito más pequeño que el Atlántico, como el Atlántico, más grandecito, así, es una franja. Pero cuando logren la paz, la hermandad, y que esos pueblos que se dice que descienden de un arca, que es cuestión hipotética y cuestión literaria, que forma parte de la cultura, de la potencia cultural de esos pueblos, lo logren con una bandera de paz, y entonces la bandera de guerra dejará de estar en el asta, sondeando, y el pueblo y el mundo pueda vivir en hermandad. Muchos dirán que ese es el famoso reino de Dios y tal, pero sí tendrá mucho parecido. La realidad es que el hombre es el que va haciendo su historia. Por eso Lenin llega un momento en que habla de la última fase del capitalismo, el imperialismo. Para que piensen que este hombre no, y así son los libros de él, y son así: el Estado y la Revolución, materialismo y imperiocriticismo, bueno, una cantidad de cosas. Por lo tanto, esos hombres pertenecen a esos pensamientos del ayer y van de la mano estudiando el marxismo, y por eso se habla de marxismo-leninismo.
aparece un hombre como Federico Engel, que es el que dice que a los trabajadores y todas esas cuestiones hay que darle el Estado, crearle sus apartamentos, sus cosas. Le llamaron colgo soviético para que aquellos que no estén viviendo de su poco salario que ganan alquilado y que todo su dinero se le va en pagar alquiler, y las clases medias también darle su salida y sus aires para que también se mantengan y no solamente vivan de un apartamentico, una cosita que también se le va en servicios públicos, es decir, por eso allá se pusieron gratis muchas cosas, la educación, los servicios, etcétera, etcétera, que aquí alguna gente las tiene monopolizadas en estos países donde impera la garra hegemónica del capital malsano, y son los que tienen en guerras nacionales e internas a estos pueblos. Pero cuando el mundo cambia, cuando yo cambio, cuando cambiemos de mentalidad, nos daremos cuenta mucho más de las profundidades del pensamiento de un hombre que muere en una cruz y que fue repudiado por todos, aborrecido, no tenía ninguna gracia, no era ojos azules gringo, ni polaco, ni Kosovo, ni de Europa, de Francia, ni de Italia, ni nada de esa vaina. Era un hombre que, según, no tenía ninguna belleza, como se la ponen en los cuadros, que no son el retrato de Dorian Gray, profesor, no, porque el retrato de Dorian Gray se iba pudriendo porque podrida estaba su alma, mientras él permanecía jovencito y todos sus amigos morían y hasta que alguien descubrió, pero si este man tiene no sé cuántos años, ya todas sus generaciones han muerto, varias generaciones, y él todavía está como si tuviera 19, 20, 21. Pero cuando fueron a ver el retrato botaba gusano y estaba todo podrido. Y él mismo tuvo que asesinar el retrato. Y murió quemado, creo que fue así, con su retrato. Y ahí terminó la historia de Dorian Gray, el retrato de Dorian Gray, un hombre que hizo pacto con el diablo y todos sus amigos y generaciones iban muriendo y envejeciendo y él se permanecía jovencito. Mientras tanto, nosotros seguimos trayendo la historia del año 0 hacia acá, hace 2000 años, que faltan apenas unos cuantos añitos para que se cumplan 2000 años. Y tenemos en la dialéctica idealista el pensamiento de un hombre eternamente joven a través de la congelación del tiempo. ¿Se acuerdan cuando vimos el tiempo perdido y toda esa vaina de los misterios del tiempo? Que nosotros aceptamos, o algunas corrientes idealistas aceptan como la encarnación del Dios invisible. Y ahí va ese pueblo con su historia hasta hoy, que está prácticamente en la boca del huracán, al ser aliado de un imperio hegemónico que es terrorista de Estado, según dijo Fidel Castro. Ahí eso lo vimos la vez pasada. Por lo tanto, todo esto tiene que ver con la dialéctica como generalizaciones de la historia del conocimiento. Y así podemos entender el lugar que tiene la dialéctica en el sistema de la filosofía marxista, por ejemplo. Y de esta manera podemos entender un poco a aquel Aristóteles cuando hablaba del juicio. ¿Se acuerda que vimos el juicio? Y así estos estudios son profundos y por eso les invito a que investiguen. Como todo literofilósofo, profesor, como usted, sí señor. Entonces ya viste que los ángulos van, a medida que le pasa bisectría al que va naciendo, al dividir un ángulo en dos por medio de una bisectriz, se van reduciendo. Hasta pueden ver grados, 12 grados, 13 grados, 15 grados. Y así ampliándolo a 90 grados, 180 grados, hasta darle toda la vuelta a la circunferencia terráquea, que son 360 grados en 4 ángulos rectos de 90 grados. Ah, sí, profesor, quería que nos aclarara eso, profesor. Entonces nos vemos con otro tema en la próxima clase. Y esto lo hice para que no me digan que yo, su profesor, soy como el toro. y que lo traguen entero. Estudien dialéctica.